En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Pero, ¿qué ocurrió entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis? ¿Fue realmente un comienzo o una restauración? En este audiolibro, continuación del impactante mensaje La Era Preadámica, el ministro Watchman Nee nos guía a través de una revelación poderosa. Los 6 días de la creación no fueron un inicio absoluto, sino una respuesta divina al caos y al juicio que dejaron la tierra desordenada y vacía. Día por día, paso a paso, veremos cómo Dios restauró la tierra con sabiduría, autoridad y propósito eterno, preparando todo para la llegada del hombre y para el cumplimiento de su plan frente al enemigo. Abre tu corazón, afina tu espíritu y prepárate para ver la Biblia con nuevos ojos. Comenzamos. Que la gracia te acompañe. La recuperación de la tierra en 6 días. Hemos visto que en el principio Dios creó un mundo perfecto. Más tarde, debido a los pecados de Satanás y de quienes habitaban la tierra, ellos y la tierra fueron juzgados por Dios, y la tierra quedó desordenada y vacía. Ahora veremos la obra de Dios para restaurar la tierra. En el libro de Job, Job menciona el fracaso de la rebelión de Satanás para demostrar que es necio disputar con Dios. Es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra él y prosperó? Que remueve los montes y no lo saben, que los trastorna en su ira, que remueve la tierra de su lugar y tiemblan sus columnas, que manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Job 9:4 al 7. ¿Cuándo hizo esto Dios? ¿Cuándo sacudió los montes y la tierra y alteró la posición de los cuerpos celestes debido a la terquedad del hombre hacia él? Desde los tiempos de Adán no se ha visto tal acto de Dios en el mundo. Este pasaje debe ser una descripción del juicio de Dios sobre Satanás y sobre la tierra bajo su dominio cuando se rebeló. En ese momento, Dios sacudió la tierra y trastornó las montañas. La calamidad llegó tan rápidamente que las montañas se derrumbaron sin que nadie se diera cuenta. Además de la tierra, la posición de los cuerpos celestes también se vio afectada. Debido al juicio de Dios, el sol desapareció por completo y las estrellas dejaron de brillar. El mundo quedó sumido en la oscuridad. No había sol ni se producía calor. En consecuencia, esto condujo a la época glacial en la Tierra. Luego, tras un largo período de tiempo, posiblemente debido al calor interno en el núcleo terrestre, Apocalipsis 9:2, el hielo se derritió gradualmente. Sin embargo, el sol aún no había aparecido y las estrellas aún estaban selladas. Cuando el Espíritu de Dios comenzó a moverse, allí estaba el abismo, y la oscuridad cubría la faz del abismo. Job no solo menciona el juicio de Dios, sino también su restauración. Dice: el que solo extendió los cielos y anduvo sobre las alturas del mar, el que hizo la Osa, el Orión, las Pléyades y las cámaras del sur, el que hace cosas grandes que son inescrutables y maravillas sin número. Job 9:8 al 10. La frase «extiende los cielos» indica la obra de Dios en el segundo día.
Dios dividió las aguas con un firmamento en medio, y este firmamento se llamó cielo. Así que las altas cumbres del mar probablemente indican las aguas sobre el firmamento. La frase hizo la Osa, Orión y las Pléyades indica la obra de Dios en el cuarto día. La palabra hace no significa crea, sino que forma. Dios no creó estrellas en ese momento, sino que reformó las estrellas existentes. En Job 9:7 dice, «Sella las estrellas». Esto demuestra que las estrellas ya existían. Génesis 1:16 dice, «Hizo también las estrellas». Esto representó una restauración a su estado anterior al sellado. Tras leer las palabras de Job, estamos más convencidos de que nuestra exposición es correcta. En Génesis, Dios comenzó su obra de restauración. Pidió luz porque la faz del abismo estaba oscura, y esta luz separó la luz de las tinieblas. Antes había luz, y ahora la luz ha regresado. Algunos se burlaban diciendo, ¿cómo podría haber luz sin el sol? Sin embargo, la ciencia ya no se ríe de este registro bíblico, y recientemente la ciencia ha demostrado la veracidad de las palabras de Moisés. El registro aquí es no científico, no es anticientífico. El libro de Dios no pretende ser un libro de texto científico, pero su palabra no es errónea según la ciencia. El hombre ahora comprende que además del sol existen otras fuentes de luz. La luz es una energía de una fuente desconocida que produce vibraciones del éter alrededor del universo. Esta vibración supera la imaginación humana. Por supuesto, la luz que ahora vemos se relaciona con la combustión del sol, así como con otras fuentes de luz. Pero los científicos no pueden decirnos sobre las fuentes de esta energía. En cuanto a este punto, están completamente en la oscuridad. Pero la fe lo sabe, y dijo Dios, «Sea la luz», y fue la luz. Génesis 1:3. Es lamentable que, si bien existe Dios, quien es la fuente de todo lo positivo y en quien todos deberían creer, la gente aún lo rechace y prefiera andar a tientas, considerando anticientífico y supersticioso creer en la palabra de Dios. Pero estamos tan felices de no solo tener a Dios, sino de que también sea nuestro Padre. No dice que la luz fue creada o traída a la existencia por Dios en el primer día. La luz no ha existido solo por 6,000 años. Antes de que llegara la luz, la oscuridad estaba confinada a un solo lugar, la faz del abismo, es decir, toda la tierra. La oscuridad estaba confinada a este único lugar asignado. Cuando apareció la luz, apareció en el mismo lugar oscuro, toda la tierra. Cuando Dios dijo, «Sea la luz», versículo 3, el universo entero no estaba en tinieblas. Dios simplemente estaba ordenando que la luz apareciera sobre la superficie de esta tierra. En la época de Moisés, la ciencia desconocía otras fuentes de luz, además del sol, como la aurora boreal. Sin embargo, Moisés registró que Dios primero hizo aparecer la luz y luego el sol. Si esto no fuera una revelación del Espíritu Santo, ¿cómo pudo haber hecho tal afirmación? Gracias a Dios, no se deja limitar por la ignorancia de la gente. Cuanto más comprenden los científicos las leyes naturales establecidas por Dios,
más se dan cuenta de que la palabra de Dios es digna de toda aceptación. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 5. Dios no creó la luz aquí porque ya hubiera existido mucho tiempo. ¿Cuándo comenzó el primer día? Alguien dijo que fue desde el momento en que la tierra estaba desordenada y vacía. Versículo 2. Sin embargo, ese no es el significado aquí. Y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 5. Mañana fue el momento en que apareció la luz del primer día. Si no hubo luz antes del primer día, entonces la tarde mencionada aquí no tiene sentido. La tarde vino primero y luego la mañana. Si la mañana indica el momento en que apareció la luz del día, y si no hubo luz antes del primer día, entonces la tarde indicaría la oscuridad antes de la luz, que sería la oscuridad prolongada mencionada en el versículo 2. Si ese fuera el caso, ¿no habría sido demasiado larga la primera tarde? Si la tarde del primer día fue la oscuridad del versículo 2, entonces el primer día habría comenzado desde la oscuridad de lo informe y el vacío. Pero Génesis claramente no considera la falta de forma y el vacío como el primer día. Por lo tanto, antes de la tarde del primer día, ya había luz. Sin embargo, esta luz no brillaba sobre la tierra. Dios llamó a la oscuridad noche, pero la tarde, al ser diferente de la noche, era una oscuridad bajo el control de la luz. Por esta razón, la luz existía antes de la tarde del primer día. De lo contrario, ¿cómo podríamos diferenciar entre la tarde y la mañana? Además, la Biblia no dice que Dios creó la luz en el primer día. Simplemente ordenó que apareciera la luz. ¿De dónde provenía la luz? Si no provenía de la tierra, que estaba desordenada, vacía y en completa oscuridad, seguramente debió haber existido desde el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Esta es una prueba más de que el mundo en el que vivimos ahora es un mundo restaurado. Debemos saber que cada uno de los 6 días es un día de 24 horas. En la Biblia, un día se usa a menudo para representar un período de tiempo, como el día del Señor, etc. Pero los 6 días no son 6 períodos. Ningún lector sin opiniones preconcebidas los consideraría períodos de tiempo. Siempre que la Biblia usa día para representar un período, no hay una indicación numérica asociada. Si hay un número antes del día, debe indicar el tiempo de una revolución de la Tierra. Además, afirma claramente que la tarde y la mañana fueron el primer día. Versículo 5. Combinar la tarde y la mañana como el primer día indica un día de 24 horas. Además, Dios posteriormente estableció un sábado, según su propio descanso en el 7º día. El sábado en Éxodo 20 es un día de 24 horas. Si el 7º día es un día de 24 horas, entonces los 6 días anteriores también deben serlo. De nuevo, si consideramos estos 6 días como 6 períodos geológicos, ¿qué corresponde a las tardes y a las mañanas de estos períodos? Además, si estos 6 días corresponden a 6 períodos geológicos, no habría habido hierba ni árboles en la tierra antes del tercer período.
ni fósiles de animales en la tierra antes del sexto. Pero esto no es así, porque no hay separación entre animales y plantas en los estratos geológicos bajo la superficie terrestre. Si los 6 días fueran 6 largos períodos, Adán, creado en el sexto período, habría tenido que vivir mucho tiempo en el paraíso antes de poder pecar. Moisés, quien escribió el libro del Génesis, no tuvo la intención de usar días para representar períodos. No debemos distorsionar la palabra de Dios para que se ajuste a nuestro propio concepto ni para atenuar los ataques de la gente. Si explicamos la Biblia según nuestra propia idea, seremos culpados y pondremos en peligro las Sagradas Escrituras. Con estas pruebas, debemos concluir que estos 6 días fueron solo 6 días y no 6 períodos. Nuestro Dios es todopoderoso. Un día le basta para restaurar. No se necesitan 6 períodos, pero ya que le plació restaurar el mundo en 6 días, debemos observar con humildad la obra de Dios y alabar su grandeza. ¿Por qué deberíamos adaptarnos a la opinión de personas no regeneradas? Sabemos que, si la geología es correcta, el período entre los versículos 1 y 2 es suficiente para producir todas las formaciones geológicas de la tierra. En el segundo día, Dios ordenó de nuevo. Dios puso aire en el firmamento para separar las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre él. Dios separó las aguas de la tierra de la humedad de la atmósfera. Nuevamente, los científicos deben alabar este hermoso registro. Esto es simplemente el fenómeno de la expansión del aire, separando el agua en la atmósfera del agua debajo. Y sin embargo, el límite no es inamovible. La atmósfera sobre nosotros puede estar llena de humedad, como lo registra la Biblia. Esta atmósfera no es depósito sólido para almacenar agua en el cielo, porque el versículo 20 menciona aves que pueden volar sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Esta abierta expansión es una región o esfera en la que las aves pueden volar. Y llamó Dios al firmamento cielos. Versículo 8. Este cielo es diferente del cielo del versículo 1. Cielo, en el versículo 1, denota todo el universo con todo su contenido. El cielo, del versículo 8, es el cielo de esta tierra. El cielo, del versículo 1, no se deterioró. Solo nuestra tierra y su posición celestial cambiaron de su condición original debido al juicio de Dios. Dios vio sus obras y las consideró buenas en 5 de los 6 días. Después del segundo día, las palabras «y vio Dios que era bueno» no se mencionaron. ¿Acaso la palabra de Dios pasa por alto este día? No. Las palabras que Dios omite son tan significativas como las que pronuncia. Cada palabra y cada frase de la Biblia es inspirada por Dios. Esta omisión tiene algo que ver con Satanás. Él es el gobernante de la autoridad del aire. Efesios 2:2. Los demonios bajo su mando son las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Efesios 6:12. Dios probablemente vio el aire como la morada de Satanás y sus demonios. Por eso no dijo que fuera bueno. Podrían preguntarse, ¿cómo pudieron los espíritus malignos
Efesios 2:2, ascender al aire. Hemos dicho que su prisión era el mar profundo, el abismo que cubría toda la tierra. Mientras Dios separaba las aguas, probablemente aprovecharon la oportunidad para escapar de su prisión uniéndose a las aguas superiores, y así emigraron al cielo donde residía su gobernante. Por eso tenemos registros en el Nuevo Testamento de espíritus malignos que existen en el cielo y obran en la tierra. Aunque son fugitivos, Dios les ha permitido permanecer allí temporalmente hasta el momento de ser arrojados al abismo. Dado que el aire es la sede del reino de las tinieblas, la mayor parte de la obra de Satanás comienza desde el aire. Por eso, cuando nos reunimos para reunirnos u orar, debemos pedirle a Dios que limpie la atmósfera para que no seamos oprimidos por Satanás. Al tercer día, aunque las aguas se separaron, aún cubrían toda la tierra y no había tierra seca. Dios ordenó de nuevo: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Génesis 1:9. Lo que se dice aquí coincide con lo que hemos explicado. Dios ordenó: descúbrase lo seco, por lo que hubo tierra enterrada bajo las aguas durante mucho tiempo, que no reapareció hasta entonces. Dios no dijo que lo seco surja de la nada. Simplemente ordenó a las aguas que se retiraran, permitiendo que reapareciera la tierra que Él creó originalmente. Esto demuestra una vez más que la obra de 6 días de Dios fue de restauración, no de creación. El Salmo 104, 5-9, habla de cómo Dios creó la tierra en el principio, cómo la juzgó después, y cómo finalmente reprendió el diluvio, la obra del tercer día en Génesis, para restaurarla. Jehová puso los cimientos de la tierra para que no fuese removida para siempre. Versículo 5. Esta fue la creación original de Dios. La cubriste con el abismo como con un manto. Las aguas estaban sobre los montes. Versículo 6. Esta fue la condición después del juicio de Dios sobre las diversas criaturas que entonces habitaban la tierra. Estas fueron las aguas que cubrieron la tierra en Génesis 1:2. Compárese con 1:9. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Suben por los montes, descienden por los valles, al lugar que les fundaste. Les pusiste un límite que no traspasarán, para que no vuelvan a cubrir la tierra. Esta fue la obra de Dios en la primera mitad del tercer día. Reprensión y trueno corresponden al mandato de Dios en Génesis 1:9. Huyeron y se apresuraron describe cómo las aguas se reunieron en un solo lugar. Suben por los montes y descienden por los valles. No se refiere a la creación de montañas y valles, porque las montañas ya estaban presentes en Génesis 1:6. Más bien, se refiere a la reaparición de las montañas y valles preexistentes, pero sumergidos tras la retirada de las aguas. Es una descripción de las montañas y los valles cuando apareció la tierra seca tras el descenso de las aguas. Al lugar que les fundaste, les pusiste un límite que no traspasarán, para que no vuelvan a cubrir la tierra. Salmo 104, 8-9. Estos pocos versículos nos dicen explícitamente
cómo las aguas bajo el cielo se juntaron en un solo lugar para dar lugar a la tierra seca. Por lo tanto, creemos firmemente que el mundo en el que vivimos es el resultado de la obra restauradora de Dios. La ciencia también ha comprobado que la tierra surgió del agua. Los geólogos creen que todas las formaciones geológicas se formaron bajo el agua. Mucha gente no tiene claro los cimientos de la tierra, como se menciona en el Salmo 104:5. Podemos encontrar el significado de los cimientos en Génesis 1:10, que dice: Dios llamó a lo seco tierra. Los cimientos de la tierra se refieren a las tierras secas de la tierra y no a todo el globo terráqueo. Al tercer día, Dios tuvo aún más trabajo. La tierra había emergido, pero no había vegetación, así que Dios intervino para adornarla. Al cuarto día se completó la restauración de la tierra seca, así que Dios intervino para restaurar los cuerpos celestes. Dado que había llamado la luz el primer día, ahora hizo lumbreras en el firmamento de los cielos y las alumbraba. La luz del primer día había separado el día de la noche. Versículos 4 y 5. Ahora bien, las lumbreras también separaban los días de las noches. En algunos aspectos, la luz del primer día es similar a las lumbreras. Probablemente, la luz del primer día brilló en un lado de la tierra durante mediodía y luego en el otro lado durante mediodía. De esta manera, hubo día y noche en el primer día. Al cuarto día, Dios hizo las lumbreras y les infundió la luz del primer día. Al girar la tierra y las lumbreras una alrededor de la otra, no solo separan los días de las noches, sino que también sirven como señales para las estaciones, para días y para años. Versículo 14. La lumbrera mayor que Dios creó fue el sol. Génesis 1:16 no dice que Dios creó el sol, ya que éste fue creado en el principio. Dios solo estaba realizando una obra de restauración. El sol probablemente era una luminaria en el mundo preadámico, pero tras la rebelión de Satanás también se vio afectado y perdió toda su luz, quedando envuelto en oscuridad. A pesar de ello, la tierra probablemente seguía girando a su alrededor. Al cuarto día, cuando Dios restauró el sol, lo hizo recibir y emitir luz de nuevo, convirtiéndose así en una luminaria una vez más. Los científicos nos dicen que la luna es un desierto muerto y desolado. De ser así, es muy posible que, tras la rebelión de Satanás, el sol, la luna y las estrellas se vieran afectados. Después de que Dios creó las dos grandes lumbreras, también creó las estrellas. Cabe recordar que las estrellas no fueron creadas entonces, pues existían mucho antes. Job proporciona evidencia. En Job 38:4 al 7, Jehová dijo: ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién puso sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se cimentaron sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba? Independientemente de a qué tierra se refiera, si a la tierra original creada o a la restaurada al tercer día, una cosa es definitiva. Antes de que la tierra se formara, las estrellas ya existían. Mientras la tierra se formaba, las estrellas del alba cantaban juntas, alabando la obra de Dios. En Génesis,
Dios solo estaba reorganizando las estrellas que ya existían. Después de reunir la luz en el sol y convertirlo en la gran lumbrera, restauró las estrellas y las hizo aparecer en el cielo para satisfacer las necesidades de la tierra. El Espíritu Santo inspiró a Moisés a describir la obra de Dios con palabras humanas, porque la Biblia fue escrita para el hombre. No habló de las posiciones ni funciones del sol, la luna ni estrellas, sino que solo mencionó su relación con la tierra y el hombre. Si bien las estaciones, los días y los años se relacionan con otras criaturas, el uso de los cuerpos celestes como señales es específico para el hombre, ya que nadie más que él puede observar los movimientos de los cuerpos celestes para hacer señales. Dios solo habla de las posiciones y funciones del sol, la luna y las estrellas desde la perspectiva humana. No menciona otros asuntos. Para el hombre, el sol es el luminar más grande, la luna la segunda, y las estrellas son luminares aún más pequeñas. ¿No es maravilloso que Dios haya preparado un universo tan inmenso para hombres tan pequeños como nosotros? Al quinto día, tras la restauración de la tierra firme y los cuerpos celestes, Dios se preparó para crear organismos vivos que habitaran la tierra, que las aguas produzcan seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Versículo 20. El mandamiento de Dios expresó su propósito. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Versículo 21. Dios creó estas cosas de la nada. Desconocemos qué materiales usó Dios para crear los peces y la vida acuática. En cuanto a las aves, Génesis 2:19 nos dice que están hechas de la tierra. La ciencia nos dice que los organismos vivos existieron primero en el agua y luego en la tierra. Los organismos acuáticos son las especies más primitivas de todos los animales. Incluso hoy, el océano sigue albergando a la mayoría de los seres vivos. Las aves, en cambio, son las especies más primitivas de todos los animales de sangre caliente. Podemos ver cuán parecida es la ciencia a la descripción de la Biblia. Aunque la ciencia confirma estas palabras, la fe cree sin la ayuda de la ciencia. En el sexto día, Dios creó las bestias, el ganado y los reptiles. Finalmente, creó al hombre a su imagen. Analizaremos la creación del hombre con más detalle en mensajes posteriores. Aquí solo abordaremos brevemente el tema. El capítulo 1 abarca la creación del hombre brevemente para mostrarnos su posición entre las criaturas, mientras que el capítulo 2 describe su origen en detalle para mostrarnos su relación con Dios. Debemos notar que el hombre fue creado por Dios. Versículo 27. El hombre no evolucionó de una clase inferior de animal. La palabra creación, como hemos mencionado, significa crear algo de la nada. Es una obra especial de Dios y no un proceso natural de evolución. La Biblia no da crédito a la teoría de la evolución, que siempre será una idea vana. Al tercer día, Dios ordenó que cada tipo de vegetación, árboles, hierbas y hortalizas produjera semillas según su especie.
La hierba no puede transformarse en árbol, ni un árbol puede transformarse en otro tipo de árbol. Al quinto día, la vida acuática y las aves eran todas según su especie. Al sexto día, las bestias, el ganado y los reptiles también eran según su especie. Cada criatura es según su especie. La Biblia no nos dice cómo se clasificaban estas especies, pero la expresión según su especie es prueba suficiente de que en aquellos días cada criatura era de una especie diferente. Dado que Dios dijo que todo era según su especie, el límite de cada especie fue establecido por Dios. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que una especie evolucione en otra. Las plantas no pueden transformarse en animales, ni siquiera una especie de planta puede transformarse en otra, ni tampoco una especie de animal puede transformarse en otra. Los cristianos creemos en la palabra de Dios. No creeremos nada más allá de "así dice el Señor". ¿Cuánto menos deberíamos escuchar una teoría que contradice la palabra de Dios? La palabra de Dios basta para resolver todos los problemas. El mundo puede desdeñar nuestra lógica, pero nosotros nos conformamos con la palabra de Dios. Los miserables mortales no creen en nuestro Dios. Como resultado, vagan sin rumbo e inventan teorías para sí mismos en las que basar su fe. Piensan que es demasiado increíble que Dios haya creado algo de la nada. Para nosotros, sin embargo, que un diminuto embrión de una especie animal pase por los numerosos procesos de la evolución para convertirse en un mono y luego, tras muchos más pasos de evolución, transformarse de mono en hombre, es algo mucho más increíble. Que un mono se haya convertido en hombre es increíble. Es mucho más increíble que Dios haya creado al hombre. Advierto a mis lectores que no crean en esas tonterías sobre el fin de los tiempos. No solo no deberíamos creer esas habladurías, sino que ni siquiera deberíamos escucharlas. No deberíamos leer revistas ni libros que contengan este tipo de teorías. Damos gracias a Dios porque sus palabras son claras y fáciles de entender. Él dijo, cada uno según su especie. Y a nuestro alrededor vemos a todos los animales y plantas comportándose según esta palabra. Anteriormente, los evolucionistas decían que los ancestros del hombre eran algún tipo de animal hace miles de años. Ahora nos dicen que, después de muchos miles de años más, nuestros descendientes serán animales sin forma, sin dedos en las manos ni en los pies. Hablan de cosas que pertenecen a miles de años atrás o a miles de años en el futuro, cosas que nunca veremos ni podremos cuestionar. Nuestra Biblia es un libro del presente. En la actualidad, todas las criaturas se multiplican según su especie. La Biblia no hace declaraciones irresponsables. Como señalaron muchos escritores anteriores, Elohim, uno de los nombres de Dios en las escrituras originales, es plural. Sin embargo, en Génesis 1:26, el verbo usado después de Dios es singular. Parece incompatible tener un sustantivo plural con un verbo singular. Sin embargo, esto indica que Dios es trino y uno trino. Dado que hay más de una persona en la deidad, el sustantivo no tiene una designación singular. Tampoco
hay dos personas. Por lo tanto, la designación no es dual, más bien hay tres personas. De ahí la designación plural Elohim. Aunque hay tres, no hay tres dioses. Por esta razón, el verbo no es plural, sino singular. Esto revela que Dios es trino. Aunque la Biblia no declara explícitamente que Dios sea trino, podemos encontrar muchas pruebas e indicaciones de este hecho en ella. No cabe duda de que la doctrina de la Trinidad es, sin duda, una gran doctrina bíblica. Además, la palabra nosotros en el versículo 26 indica el plural en las personas divinas, mientras que el verbo hacer indica la unidad del propósito de Dios. En el capítulo 1, la palabra Dios dijo se usa 31 veces. Lo que Dios dijo fue la palabra de Dios. Cuando leemos el Evangelio de Juan 1, vemos que todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Génesis 1 alude a la obra del Señor Jesús en la creación. De esta manera, el Dios Trino obra en conjunto en la creación. Tenemos Dios. Dios dijo, y el Espíritu de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están todos aquí. Antes de crear al hombre, Dios hizo una pausa y conversó con la deidad, diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Al meditar en esta conversación, nos damos cuenta de que Dios se lo tomaba muy en serio. Esto parece indicar que nuestra exposición anterior es correcta. Satanás, al igual que los anteriores habitantes de la tierra, ya había fracasado. Dios restauró la tierra y el cielo y los hizo aptos para la habitación humana. Todos los seres vivientes estaban listos. La deidad parecía hacer una pausa para conversar entre sí. He aquí, vamos a crear al hombre ahora. Este es el espíritu de este pasaje. Aquí Dios nos revela su propósito al crear a los seres humanos que dominen. Satanás había sido derrotado. Bajo el juicio de Dios ya no podía dominar el mundo. Aunque en realidad seguía siendo libre, el juicio sobre él ya había sido pronunciado. La tierra restaurada por Dios no tiene nada que ver con Satanás. Todo en esta tierra es la expresión de un nuevo orden. Aunque Satanás aún conserva su título de gobernante de este mundo, el hombre creado por Dios está dotado de libre albedrío. Dios estableció al hombre al margen de la autoridad de Satanás, para que dominara las criaturas vivientes y las plantas recién creadas, y sobre toda la tierra. Si el hombre hubiera podido proteger cuidadosamente los derechos y el poder que Dios le dio, Satanás habría considerado gobernante de este mundo solo como un título vacío. Dios quiere anular la autoridad de Satanás, puesto que ya ha sido juzgado. Para Dios, haber expulsado a Satanás habría sido bastante fácil, pero por razones que desconocemos, quiere que el hombre sea su colaborador para destruir la obra del diablo. Por lo tanto, Dios creó al hombre y le permitió ejercer dominio. Esta era la posición que Satanás había ocupado, pero perdió. Desafortunadamente, poco después el hombre fracasó. Perdió su derecho, y Satanás recuperó su poder y dominio como gobernante del mundo.
Esto lo veremos en el capítulo 3, pero tengamos algo claro. Todo el plan y la obra de Dios en este mundo tienen un solo objetivo: eliminar el poder de Satanás. El Señor Jesús lo llamó enemigo, Mateo 13. Por lo tanto, los creyentes, como pueblo escogido de Dios, debemos tener presente constantemente este propósito de Dios: destruir el poder del diablo. En todo lo que hacemos, no debemos preguntarnos si algo es bueno o malo, sino cómo beneficiaría a Dios y destruiría a Satanás. En toda nuestra obra para Dios, no debemos buscar resultados superficiales. Más bien, debemos considerar quién se beneficiará y quién sufrirá en el ámbito espiritual. Esta es una guerra espiritual, no una lucha en carne y hueso. Un día, nuestro juicio ante el tribunal se medirá con esta norma: que nuestra obra perdure o sea consumida por el fuego depende de cuánto contribuya al cumplimiento del propósito de Dios. La mejor manera de luchar contra el poder de las tinieblas es, por un lado, resistir en nuestro espíritu la obra de Satanás, no estando de acuerdo con su victoria, y por otro, usar la oración como arma, pidiéndole a Dios que destruya la obra y las intrigas de Satanás. Al mismo tiempo, debemos obedecer la voluntad de Dios en la práctica. Cada vez que obedecemos la voluntad de Dios, Satanás sufre la derrota. El hombre fue creado primeramente a imagen de Dios y, en segundo lugar, a su semejanza. Esto no se refiere solo al cuerpo físico del hombre. A imagen de Dios significa que el hombre representa a Dios en la tierra. A su semejanza significa que el hombre es según la especie de Dios. En otras palabras, su raza. Hechos 17:28. Moral e intelectualmente, existen similitudes Dios y el hombre, de modo que éste puede conocer a Dios y tener comunión con Él. Desafortunadamente, el hombre ha pecado y ha perdido la imagen y semejanza de Dios. Ahora bien, la ignorancia del hombre en asuntos concernientes a Dios es inimaginable. Por lo tanto, a menos que un hombre nazca de nuevo de lo alto, no sabe cómo tener comunión con Dios. Pablo nos dijo que el hombre es imagen y gloria de Dios. 1 Corintios 11:7. Dios creó al hombre para expresar su propia gloria. Dios quiere mostrar su gloria a Satanás en el aire. Sin embargo, el primer hombre falló. Sin embargo, el segundo hombre no falló. Él era la imagen expresa de la persona de Dios, Hebreos 1:3, y era capaz de expresar plenamente a Dios. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, y todo árbol en que hay fruto, os será para comer, y a todo animal, a toda ave, y a todo lo que se arrastra, toda hierba verde, les será para comer. Génesis 1:29 y 30. En el mundo anterior al pecado, no se comía carne. Comer carne es propio del mundo pecaminoso. En el nuevo cielo y la nueva tierra venideros, no se menciona comer carne. Lo único digno de comer será el fruto del árbol de la vida. En el orden actual de las cosas, la opinión de Dios es que toda criatura de Dios es buena y nada se debe rechazar si se toma con acción de gracias, porque es santificado por la palabra de Dios y por la intercesión. 1 Timoteo
4, 4 y 5. Vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Génesis 1:31. Dios no creó nada que no fuera bueno. Las cosas malas surgieron como resultado del pecado. No fueron creaciones de Dios. En este mundo pecaminoso no debemos murmurar contra Dios, porque en Él no hay maldad, y todo lo que hizo es bueno. Dios nos ha tratado con gracia a los mortales. Primero creó diversas formas de vegetación al tercer día, y luego las preparó como alimento para los animales. Después creó las aves al cuarto día, los animales terrestres al quinto y al hombre al sexto. Ordenó todo el entorno antes de poner al hombre en él. Si realmente creemos en esto, ¿qué consuelo nos dará? Dios siempre prepara a sus criaturas de esta manera. Para el crecimiento de la hierba, primero preparó la tierra. Para el sustento de la vida animal, primero preparó la vida vegetal. Pero como a menudo no vemos esto a simple vista, nos preocupamos. Bienaventurados los que tienen fe para ver a Dios y su obra. Nada conmoverá un corazón así. Los primeros 3 versículos del capítulo 2 deberían pertenecer al capítulo 1. En el séptimo día, Dios no realizó ninguna obra. Descansó ese día. Debemos notar que este descanso es el descanso de Dios, no del hombre. La Biblia nos dice que este fue el sábado de Dios. Dios trabajó durante 6 días y luego descansó. Este descanso no es físico, porque con Dios no hay fatiga. ¿Acaso no sabes o no has oído que el Dios eterno, Jehová, creador de los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga? Isaías 40:28. ¿Cuál es el significado de este descanso? No es físico, sino espiritual. Dios estaba satisfecho. Vio que todo lo que había hecho era muy bueno y quedó satisfecho. Cualquier lector atento de la Biblia comprenderá que este es el significado del descanso de Dios. Dios no ordenó el sábado para que el hombre lo observara. El hombre no había realizado ninguna obra, por lo que no necesitaba descanso. Fue solo después de la caída de Adán que tuvo que trabajar. Génesis 3:19. En ese momento, Adán no había pecado. Por lo tanto, no necesitaba descansar el séptimo día. Por esta razón, no debemos considerar este sábado como algo de la ley judía que no tenemos que guardar, sino como el sábado en la creación de Dios. Debemos recordar que Dios no le dio el sábado al hombre simplemente como un día para guardar. Durante los 2500 años posteriores a ese día, no se menciona la palabra sábado en las Escrituras. Debemos notar algo más. Después de los primeros 6 días se incluye la frase «y la tarde y la mañana». Sin embargo, después del séptimo día, el sábado, no aparece tal frase. Después de obrar, Dios descansó en la eterna luminosidad del día sin noche. Este día de descanso simboliza el venidero día de descanso para el pueblo de Dios, mencionado en Hebreos 3 y 4, cuando los colaboradores de Dios descansarán por la eternidad con Él en un día sin noche. Al pensar en ese día, ¿no se regocija nuestro corazón? Gloria al Señor, y que la gracia te acompañe.